Buenas noches para todos, tardes y noches. ¿Cómo están? Bueno, hoy tenemos a Karen Kent. Karen, bienvenida a esta sesión de práctica de TRE. Es un gusto tenerte acá. Good evening, good afternoon for everyone. Karen, it's lovely to have you here. Welcome to this wonderful meeting. Les voy a contar un poco de Karen antes de que empecemos la sesión. Karen es maestra de TRE, aprendió TRE en mayo del 2000 y ha estado enseñando clases básicas y avanzadas desde el 2006. Reestructuración espiritual desde el 2011. En el 2020, Karen fue certificada para enseñar las clases de habilidades intensivas y a través de todos estos años fue voluntaria de la asociación para facilitar el círculo de alegría, el que ustedes veían en Instagram y en Facebook. Y también fue voluntaria en el Comité de Educación. Adicionalmente, participó en la línea de consultoría por 4 años y realizó 2 clases de educación continua para la comunidad. Karen tiene varias modalidades en su práctica, no solamente TRE, que incluyen herramientas de psicología de la energía, y una es un sistema de sanación que soporta a personas que están lidiando con trauma o con algún trastorno de estrés postraumático. Ese sistema se llama Readivinando la Matriz o Matrix y ayuda a resolver el trauma, soporta el sistema nervioso para renegociar eventos abrumadores y suavizar un trastorno de estrés postraumático. Y todo esto lo hace con el fin de restaurar la integridad de las personas. A su vez trabaja con grupos, no solo trabaja con personas, también trabaja con grupos, y todos estos programas que ha creado son para soportar familias, niños y padres. Tiene cosas especiales para cada uno y programas especiales para cada uno. Entonces, bueno, los invito a que oigamos a Karen y lo que nos va a contar hoy. Y les recuerdo que esta sesión queda el domingo montada en nuestro canal de YouTube para el que no se puede conectar en este momento. Entonces, Cris, si quieres, dile a Karen para que ella empiece la meditación o la limpieza, como ella quiera hacerlo. Okay, so Veronica just shared with everyone your bio, and we are at your disposal. However you would like to start, we're here. Just let us know. Awesome. All right. Well, thank you, Veronica and Christina. Welcome, everyone. And I love that how to support SRT practitioners, TRE, trade practitioners. And I also want to extend a welcome. Also, Christina, if my pace is too fast, sorry. I need to help me chunk down too, so I can pause. Do you want me to pause now? Okay, yeah, sure. Bueno, gracias, Verónica, por esa introducción y bienvenidos a todos. Esta es una manera maravillosa de poder apoyar a todos los practicantes de TRE y hoy quiero extender una bienvenida muy especial. Go ahead. Thank you. All right, and I just wanted to add a welcome to anyone listening in later on as well. You'll be able to receive healing as well, clearing from tonight's exercise. Quiero dar la bienvenida a todas aquellas personas que se van a estar conectando con nosotros en el futuro, cuando vean esta grabación, pues también van a ser personas que van a estar recibiendo la sanación que vamos a estar compartiendo hoy juntos. And I'll begin with a meditation. Y vamos a iniciar con una meditación. It'll include tonight's topic, which is the archetypes found on SRT chart 31. Esta meditación va a incluir los temas de los arquetipos que podemos encontrar en el gráfico 31. There are other archetypes noted on 8A and 8B in SRT. Hay otros tipos de arquetipos que podemos encontrar en TRE, en gráficos como el 8A y el 8B. And primarily those are for incarnation at the physical level. Y esos son básicamente arquetipos de la encarnación que suceden a nivel físico. And tonight we're going to work on just
SRT chart 31, which the archetypes which are spiritual archetypes. Pero esta noche nos vamos a concentrar en aquellos arquetipos que están en el gráfico 31, que son de naturaleza espiritual. Great. So good. I'm going to explain a little bit more about archetypes in the meditation. Durante la meditación voy a explicar un poco más acerca de estos arquetipos. All right, so let's begin. Ok, vamos a iniciar. So if you'd like to close your eyes Ok, por favor, si quieren, cierren sus ojos and come into your center y entren a su centro and breathe. y respiren. Feel relaxed in your setting. Siéntete relajado en tu entorno. Take a deep breath Respira profundamente and feel yourself becoming more deeply relaxed. y siente que te relajas más profundamente. Take a few more breaths Toma unas respiraciones más at your own pace. en tu propio ritmo. Tonight, we're going to clear around archetypes. Esta noche vamos a limpiar en torno a los arquetipos. Archetypes are the original perfect pattern Los arquetipos son el patrón original perfecto of characteristics that are part of our nature. de aquellas características que forman parte de nuestra naturaleza. They are in potential Están en potencia and created by spirit. y son creados por espíritu. They can be both physical and spiritual. Pueden ser tanto físicos como espirituales. For this event, Para este evento, we will discuss the archetypes discutiremos los arquetipos on SRT chart 31. del gráfico 31 de TRE. These are spiritual archetypes, Estos son arquetipos espirituales and some need to be cleared through to the Godhead. y algunos de ellos necesitan ser limpiados a través de la cabeza de Dios. Some need to be cleared to spirit, luminous, and wellspring. Algunos de ellos necesitan ser limpiados hasta espíritu, lúminos y la fuente del bien. These all are found on the top of side 1 of SRT chart 3. Todos estos los puedes encontrar en la parte superior de la primera parte del gráfico 3 de TRE. And breathe. Y respira. It is fine if you do not have SRT chart 31. Está bien si no tienes el gráfico 31 or the SRT dictionary. o el diccionario de TRE. Just breathe and receive the power of each archetype. Simplemente respira y recibe el poder de cada uno de los arquetipos as I clear for you. mientras yo lo limpio para ti. And connect to their meaning. Y conéctate con su significado. Notice how your body feels Nota cómo se siente tu cuerpo as each archetype is cleared. mientras yo limpio cada uno de los arquetipos. And breathe. Y respira. When you're ready, Cuando estés listo, please open your eyes. por favor, abre los ojos. You may want to take a sip of water Quizás quieras tomar un sorbo de agua and look around your room and feel grounded. y mira alrededor de tu habitación y siéntete enraizado.
Okay, welcome back. Bienvenidos de regreso. And I'm going to refer, I don't know if we need to put up the handout called Archetypes, SRT Chart 31. It's the list of, all 10 archetypes, but I can just, if everybody was able to open up their handout, that's fine. Karen quiere saber si todos pudieron abrir el archivo que envió Verónica o si quieren proyectarlo acá para que todos lo vean. Vero. Pueden escribir. ¿Lo recibieron? ¿Hay alguien que sí lo pude descargar? Sí. Hay personas que dicen que no lo pudieron abrir. El problema, De pronto porque están en iPhone. sí, el problema es que si lo proyectamos no quedan las dos pantallas. ¿Sí alcanzarán a ver? No creo que se pueda. No. Pero yo ya se los vuelvo a mandar. Okay. Dile a Karen que Um, siga así y yo ya lo vuelvo a mandar para que lo puedan mirar. okay. So in the recording, if we put it for everyone to see, we won't be able to see you. Oh. So she's going to send it again on the chat so everyone has access. Those who came in early were able to download it and they were able to open it. That's right. I understand. Yeah, with recording. Okay. All right. Okay, good. So what I'll do first, Christina, is just share what the 10 archetypes are. And then as I clear each one, I'll give the definition of each one. Okay. Entonces, ella nos va a mostrar ahorita cada uno de los arquetipos y va a ir limpiando uno a uno y a medida que va limpiando, nos va dando el significado de cada uno de ellos. And I will share that these archetypes are only found in the SRT dictionary. Y estos arquetipos solamente se pueden encontrar en el diccionario de TRE. I should say the definitions of them. So. Y nos va a compartir las definiciones de ellos. Mm-hmm. Thank you. Okay, so the 10 archetypes we're talking about, and they're on the inside and outside of chart 31. Ok, entonces estos 10 arquetipos que se pueden encontrar tanto en la parte interna como en la parte externa del gráfico 31. Mm-hmm. The 10 are responsibility. Los 10 son responsabilidad, Restoration. restauración, Ministry. ministerio, Involved. involucrados, Love. amor, Trust. confianza, Gentleness. gentileza, Truthfulness. veracidad, Realization. realización, Into infinity. hacia el infinito. So remember from the meditation, Recuerden desde la meditación, these are the perfect idea of potential. que son una idea perfecta, son un potencial. So that's where the clearing is going to be focused, to clear for everybody in the call. Así que ahí es donde vamos a enfocar la limpieza para poder llegar a esa perfección. So I'll first check that the group is cleared and prepped to work. So I want to make sure I'm neutral, still working with spirit. Ella va a revisar que el grupo esté neutro, que ella esté neutra y que todos estemos trabajando y preparados para trabajar. I get yes, I'm working at radiant love and above. Está trabajando en niveles altos de conciencia. And the group. Y el grupo. Not quite prepped to work fully. So let's see. So I'm on chart 1, going to chart 32. No está lista para trabajar. Vamos a ir al gráfico 1 y nos muestran el gráfico 32. So this is interesting. Assemblage point. Acaba de suceder algo muy interesante. Nos acaba de aparecer punto de ensamblaje. So I'm going to ask, is it for
one or more, one or a few individuals, or as a group, is there an assemblage point? Which is, I just got that idea to ask that. No, it's individuals. So the assemblage point is for women in the center, basically the center of the chest above the thymus gland. Entonces, acabo de preguntar si lo que Espíritu está enviando, que es el punto de ensamblaje, si es para el colectivo del grupo que estamos trabajando en este momento o si es para individuos. Y Espíritu le acaba de decir que es para individuos. Entonces nos está diciendo que el punto de ensamblaje para las mujeres está exactamente encima del timo, en la parte central del pecho. For men, Robert said that the assemblage point is above the left breast and below the left clavicle. Y para los hombres, Robert decía que estaba en el pectoral izquierdo, encima del pectoral y debajo de la clavícula. The assemblage point it's our life force. It's a connection to the universe. El punto de ensamblaje es una fuerza de vida, es nuestra conexión con el universo. So I'm just going to ask, so it was how many single, double, single, so there's 8 people on the call tonight, or it could be who might listen in later on. Spirit knows that their assemblage point is at a place. So I'm just going to ask that it return. Whether you're male or female, Spirit knows who it needs to go back to. Ok, está preguntando que si es para alguien que está en este momento en la reunión o alguien que va a ver la reunión cuando sea grabación en algún momento. Espíritu lo sabe. Lo único que está haciendo en este momento Karen es pedirle a Espíritu que por favor vuelva a poner el punto de ensamblaje en el punto exacto en el que debe estar. When it's out, we can feel off balance. The assemblage point. Cuando el punto de ensamblaje queda por fuera, nos podemos incluso sentir un poco desequilibrados. All right, any more clearing with that? No. How accurate is that? That's 100% accurate. That's coming from radiant love and above. Doing a little mop up just to wrap up the prep to work. Acaba de revisar si la información fue 100% exacta y que viene de los más altos niveles de conciencia de esa información, y ya en este momento está haciendo el mop-up, el barrido. Okay, that actually is checking all good and accurate. So anything else for prep to work for the group? No. How complete is the prep to work then? 100%. And again, I'm checking that's accurate. I'm neutral. The group is neutral. And on chart 3, this is all coming from radiant love and above. Ok, entonces acaba de revisar que se haya completado al 100%, que tiene un 100% de exactitud, que tanto ella como el grupo están completamente neutrales y que la información viene del nivel más alto de conciencia del gráfico 3. Okay. All right, so I get the green light from Spirit to continue with clearing. Perfecto, entonces Espíritu nos ha dado la luz verde para poder continuar con nuestra limpieza. So the first archetype is responsibility. Entonces, el primer arquetipo es responsabilidad. I'm going to ask, I'll read the definition, but I'm going to ask clear or research. And for this one, we're just going to clear. So Spirit will clear as I read the definition. So the definition is, we as souls. Entonces, ella lo que va a hacer es que le está preguntando a Espíritu si debemos limpiar o si hay que investigar. En este caso, para responsabilidad, indicó que hay que limpiar. Entonces, Espíritu va a hacer la limpieza, mientras que ella va a leer la definición. La definición inicia así. Responsabilidad. Nosotros, como almas, Take part in the extension tomamos parte en la extensión of the first draft del primer borrador for the one universe. para el universo 1. And in the entire unfolding Y en todo el proceso creativo que se desarrolla, creative process.
y en todo el proceso creativo que se despliega. We may feel responsible for everything and everyone, Podemos sentirnos responsables de todo y de todos en todo el universo uno, throughout the entire one universe. a través de todo el universo uno. Okay, so I'm waiting for a yes signal. There we go. Anything else for clearing responsibility? I get no. Está preguntando, ¿se ha limpiado? Sí. ¿Hay algo más que debamos limpiar para responsabilidad? E indica que no. So moving to restoration. Así que seguimos con restauración. Cris, perdóname un momento. Ok. Hay una pregunta que creo que es importante hacerla ya y no ahora que sigamos para que se la hagas a Karen. Patricia Ok. Llamosa nos está preguntando si los arquetipos del gráfico 31 en el pétalo interior y en el exterior del pétalo son los mismos que está señalando Karen. Okay, so we have a question that Veronica wants to address right now before we move further along. Someone's asking on the chat if the archetypes that we find both inside and outside on chart 31 are exactly the same ones that we're talking about today. Yes, they are. Sí, lo son. So these 10 archetypes can be on the inside, and those go to Godhead and Spirit, which are located on chart 3. Okay. Entonces, los 10 arquetipos son los mismos tanto para la parte interna como para la parte externa. En la parte interna son limpiados a través de la cabeza de Dios, que es un nivel de conciencia que se encuentra en el gráfico 3. And the same 10 archetypes, which are also located on the outside, go through Spirit, Luminous, and Wellspring. Y si les indican en la parte de afuera, son los mismos 10 arquetipos, pero a través de Espíritu, Luminous y Fuente del Bien. It's a great question. Es excelente pregunta. And I'm not distinguishing whether I'm working on the inside or outside for tonight's event. Para este evento de esta noche, no estoy distinguiendo si el arquetipo que estoy limpiando está dentro del gráfico o afuera del gráfico. Yeah. Does that answer the question? ¿Con eso se responde tu pregunta? Sí, ya contestó, que muchas gracias. Yes. Great. Thank you very much, she says. Perfect. Okay. All right. So the second archetype is restoration. Ok, entonces el segundo arquetipo es restauración. And we need to clear or research. We're going to clear this one as I read the definition. Ok, Espíritu nos indica que hay que limpiar, no hay que investigar. Entonces se limpiará mientras que Karen lee la definición. So here we go. Since we were responsible for extending this whole thing, ya que fuimos responsables de la extensión de todo esto, causing the eventual process of good and evil, causando el proceso eventual del bien y del mal, we have to bring it back to restoration. Tenemos que devolverlo a la restauración. Or as in the beginning, God said, or, that's open for interpretation. O y abre comillas, en el principio Dios, y sigue la frase como abierta a interpretación. En el principio Dios hizo tal. I think I need to add to this, that the idea of restoration, we can go on and on, lifetime after lifetime, creating our things to work on. Que quiere agregar a la definición que con el tema de restauración podemos vivir una y otra vez, vidas tras vidas, tratando de agregar más y más cosas. But we must find some way to restore ourselves, our soul. Pero debemos encontrar una manera de restaurarnos a nosotros mismos. Just
going to ask Spirit, need to add anything else? No. Okay. ¿Necesita agregar algo más? Y Espíritu dice no. Entonces vamos ok. Oh, I'm getting guided to go to chart 31. Me acaban de indicar que debemos ir al gráfico 31. Inside or outside? They're showing me inside. Me muestran adentro And going to the first draft. y vamos al primer borrador. So these archetypes are found in the first draft, and which is a complete set of instructions for this universe. Entonces, estos arquetipos se pueden encontrar en el primer borrador, que es como el primer conjunto de instrucciones para este nuevo universo. So for that, clear or research, just clear. There's something to clear about the first draft. Pregunta si hay que investigar o limpiar y dicen solamente limpiar, entonces se va a limpiar algo sobre el primer borrador. Anything else for restoration? No, so it was just something around clearing for the first draft. ¿Algo más para restauración? No, entonces ya podemos seguir, era solamente sobre el tema del primer borrador. So we're ready for ministry, the third archetype. Nos alistamos para el ministerio, cuál es el tercer arquetipo. And clear or research spirit. This one I have to research. So let Y me read pregunta first. si, pregunta si limpiamos o investigamos, y para este sí hay que investigar. Entonces Karen va a leer primero la definición. So for ministry, it says, how do we restore? Para el ministerio nos preguntamos cómo restauramos. Through ministry, A través del ministerio, working so all are saved and returned to oneness. trabajando para que todos se salven y vuelvan a la unidad. There is a concept among some of the teachings Hay un concepto entre algunas de las enseñanzas that no one is saved de que nadie se salva unless everyone is saved. a menos que todos se salven. So since I got to research, I'm going to go to chart 1 and see where we need to go. Como nos salió a investigar, voy a ir al gráfico 1 y ahí vamos a ver a dónde debemos ir. And guided to chart 23, Nos envían al gráfico 23. odds and ends into infinity. Give me a sec. Odds and ends into infinity. Uh-huh. It's the first, Ok. Las últimas cosas del infinito. so they're clearing that. ¿Están limpiando eso? Anything else on 23? No. ¿Algo más en el 23? No. Something else though, so going back to chart 1 ¿Algo más? Vuelvo al gráfico 1 and going to chart 16. y vamos al gráfico 16. And these are programs, it's called Fall of Consciousness. Este gráfico se llama Caída de la Conciencia. And everything on this chart are programs at the level of 1 at the Godhead. Y todos los programas que encontramos acá son programas que se encuentran al nivel de la cabeza de Dios, en el nivel 1. And what came up to clear for the group is rebellion to 1. Y lo que salió para limpiarle al grupo es rebelión contra el 1. And I'm going to the dictionary. Y ahora voy al diccionario. And in the dictionary, rebellion to 1 En el diccionario, rebelión contra el 1 was set up as a potential for souls to incarnate. fue hecho como un potencial para que las almas reencarnaran. When the soul ate of the forbidden tree, Can you repeat that, please? when the soul ate
of the forbidden tree, Cuando el alma comió del árbol prohibido, it was termed rebellion. se volvió una rebelión. So we're working on ministry, and everyone, this concept is, in terms of the teachings, no one is saved unless everyone's saved. So it's not about one, it's for all. Entonces, cuando hablamos en cuanto al arquetipo del ministerio, hay que recordar que las enseñanzas nos dicen que nadie se salva a menos que todos se salven. Es decir, que es un arquetipo que es para todos. Something else there. Yeah, okay. Ahí hay algo más. So back to chart 1 Vuelvo al gráfico 1. and sending me to chart 25. Me mandan al gráfico 25. Oh, how nice. Apply chart Qué 7. lindo. Apply Qué lindo. chart 7. Aplicar gráfico 7. Also with chart 25, También con el gráfico 25. we identify what is needed, like I did, Identificamos lo que se necesita, como lo acabo de hacer. but then ask that everything else be cleared. Pero luego puedes preguntar que todo lo demás también sea limpiado. And later on, take a look at chart 25 and see what's on there that we don't need to know maybe, but will get cleared because you're making that command also. Y más adelante puedes ir y revisar otra vez el gráfico 25 y ver qué es lo que necesita limpiarse, así tú no lo sepas. Y a medida que va pasando el tiempo, se va a ir limpiando todo. One item that sticks out to me is guarantee that everything is cleared. Uno de los ítems, de los pétalos que le resaltan a Karen es la garantía de que todo esté limpio. So I'm going to go to a numbers chart and ask on a scale of 0 to 100, is there, how cleared is everything so far in this clearing tonight? And I'm getting over 100%. Entonces lo que va a hacer es que ella va a un gráfico de números y de 1 a 100 y pregunta qué porcentaje está limpio hasta ahora y le está dando mucho más del 100%. Awesome. Anything else for ministry? No. Double check that check's accurate, complete. I'm neutral. The group is neutral. Está preguntando, ¿hay algo más que hacer para ministerio? No, está mirando la exactitud, 100%. Ella está neutra, sí. El grupo está neutro, sí. Todo se ve muy bien. And then I always like to ask too, where is this coming from on chart 3, side 1, side 2? They're saying side 2, radiant love and above. Ella siempre le gusta preguntar de dónde está viniendo la información, si en el gráfico 3, si en la parte 1 o en la parte 2 del gráfico, le muestran gráfico 2 y le muestran en el nivel alto de conciencia que es más allá de amor radiante. All right, so we're ready for the next archetype called involved. Genial, estamos listos para nuestro siguiente arquetipo que se llama involucrados. And Spirit, is it optimal to clear or just or research? And Spirit says clear. Preguntamos a Espíritu si hay que limpiar e investigar y Espíritu dice limpiar. Okay, so here we go. All are involved as one. Todos estos implicados como uno, Because ultimately there is only one. porque en última instancia solo hay uno. We see ourselves as separate human beings, Nos vemos a nosotros mismos como seres humanos separados, but we are all tied together pero todos estamos unidos as one in the huge family of Spirit. como uno en la enorme familia de Espíritu. I'm just waiting for the yes there. Spirit, is that Esperamos para la complete? señal del sí. Espíritu está completo. Yeah. Anything else for that one? No. Okay. Sí, algo más. No, ok.
Next is love. Seguimos con amor, Clear or research? Just clear, okay. limpieza o way- investigación, solo limpieza. The way is love. El camino es amor. The way to all knowledge El camino hacia todo conocimiento and the realization of a higher expression of life y la realización de una expresión superior de vida is based on love. se basa en el amor. It's beautiful, isn't it? Muy lindo. ¿No les parece? Okay. All right. Anything else for love, spirit? No. How accurate is that? Good. Who's telling me this? The group's high self, my high self, both? Okay, both. Awesome. All right. Next archetype is trust. Let me just translate that. Acá preguntar que si hay algo más. Dijo no, espíritu. Porcentaje de exactitud, 100%. De dónde está recibiendo la información, que si el yo superior de ella o el yo superior del grupo y está recibiendo la de ambos. Listo, seguimos. Trust. Sorry. Thank you. Yes, fine. trust. Seguimos con el arquetipo confianza. Clear or research, spirit? This is just clear also. Okay. Limpieza o investigación. Limpieza, perfecto. Trust in God implies freedom from fear. La confianza en Dios implica liberarse del miedo. Okay. All right, getting the yes signal. Is that accurate? Yeah, complete. Okay, good. All right, the next archetype is gentleness. Ok, se completó, está todo perfecto. Vamos a continuar con el siguiente que se llama gentileza. Gentleness is the pathway, and I'll ask first, clear or research? Just clear. Okay, so gentleness is the pathway. Ok, el significado es, la gentileza es el camino. Acabo de preguntar si limpieza o investigación y solamente hay que limpiar. Okay, getting a yes. Is that complete? I get yes. ¿Está completo? Sí, 100%. 100%. Okay, and coming from radiant love and above. Y viene de niveles de conciencia más allá de amor radiante. Next archetype is truthfulness. Seguimos con veracidad. Clear or research? Clear. Limpieza o investigación, vamos a hacer limpieza. So it says ever being, always expanding is the process. Siempre siendo, expandiéndose, siempre es el proceso. What we are looking for Lo que estamos buscando is a higher and higher truth es una verdad cada vez más elevada and there is no stopping point. y no hay punto de llegada. Okay, there's my yes signal. There we go. Ahí está la señal de 100, de que sí. That's complete 100% in radiant love. Está completo al 100% y más allá de amor radiante. Anything before that? No, okay. Realization is the next archetype. Seguimos con el arquetipo de realización. Clear or research? This needs research. Limpieza o investigación, este necesita investigación. The definition is
All realization is involved in the ongoing process of expansion. La definición es: toda realización está involucrada en el proceso continuo de expansión. So we had a research, so Spirit's sending me to chart 26. Tenemos que investigar y Espíritu nos está enviando al gráfico 26 And two things came up. y salen dos cosas. Mankind is blameless, La humanidad no tiene la culpa and illness is only illusion. y la enfermedad es solo una ilusión. So I'm going to ask to clear all depths, all levels. Voy a pedir que limpien en todos los niveles y en todas las profundidades, en todas las capas. Okay, anything else on 26? No. ¿Algo más para el 26? No. Something else though to clear? Yes. Chart 19. ¿Algo más para limpiar? Sí. Gráfico 19. Inside, outside, inside. Believing. Adentro. Believing. Creer. So, anything else on 19? No. ¿Algo más en el 19? No. We might have to get creative here. Believing in what? Nos va a tocar ser un poco creativos, porque ¿creer en qué? So we're working on realization, Estamos trabajando en realización, which is about the ongoing process of expansion. que es acerca del proceso continuo de expansión. Robert Detzler wrote that the soul just keeps expanding. It's like we're never done. Robert Detzler escribió que el alma sigue expandiéndose, nunca terminamos. And what I'm hearing from Spirit is it's frustrating to never feel complete. Y lo que estoy escuchando de espíritu es que puede llegar a ser frustrante, no llegar a completar eso. And I'm hearing, so to believe in realization about the ongoing process. Entonces lo que estoy escuchando es que para creer en la realización de este proceso continuo, And I'm also getting the guidance to go to 6B to bring in energies of love. y lo que me está indicando espíritu es ir al gráfico 6B para poder atraer energías de amor. And it's to help us believe, which came up on chart 19. Y esas son para ayudarnos a creer, que fue lo que salió en el gráfico 19, to believe in the process of ongoing expansion. para creer en el proceso de expansión continua. All right, so I'm on 6B. Estoy en 6B. So we're going to bring in love of self. That's a good place to start. Entonces nos empiezan a indicar autoestima. Es un excelente lugar para iniciar. Trust. Is that the inner one or the outer one? Oh, outside of 6B, 6B on the outside, trust. It's we have two words for that in Spanish. So, oh, okay. Yeah, confidence and trust is the same word in Spanish. So it's on the outside? Uh-huh. Okay, you give me 1 sec. Confianza. Okay, confianza. All right. And then the next one was wholeness. La siguiente es integridad. Okay. Justice. Justicia. Joy. Alegría. Sincerity. Sinceridad. Hope. Esperanza. Intelligence. Inteligencia. Involvement. Involucramiento. Anything else? No. All right. So
we're going to clear for these to bring in, again, to help us believe in this ongoing process of expansion. Entonces, vamos, el último dije involucramiento, pero en el chart es como participación. Entonces, ella va a hacer la limpieza para que estas se incluyan, todas estas cosas se incluyan en el gráfico 19 de creer. So anything else, any other research for the archetype realization? I get no. All right. Algo más para investigar para el arquetipo de realización y nos sale que no. And just checking, that's 100% accurate, and it's coming, the information is coming from radiant love and above. Y estoy simplemente revisando que la información sea 100% acertada y que esté viniendo de niveles altos de conciencia más allá de amor radiante. So the last and 10th archetype from chart 31. Perdóname un minuto. Antes de seguir, hay una pregunta para realización. Y Alejandra quiere saber si con realización también tiene que ver con comprender o darse cuenta de. So we have one question about the realization archetype. Alejandra is asking if the realization archetype has something to do with understanding or becoming aware of something. I get yes to that. Mm-hmm. Le sale que sí a eso. Mm-hmm. Anything else on that, Alejandra? I'd like to add one thing. Mm-hmm. El verbo realization en inglés significa darse cuenta y en español la palabra se llama realización. La realización es cuando me doy cuenta que de algo nuevo que no me había dado cuenta antes. Se utiliza realización en español y es la traducción literal de realization en inglés. Just a little Spanish English thing, but we're good. Oh, okay. Great. Thank you. You're welcome. So the last one is into infinity. El último es hacia el infinito. And I'm going to ask for this one, do I need to clear or research? Research. Okay. But first, Pregunto si hay que limpiar o investigar. Para este hay que investigar, pero vamos a leer primero la definición. The definition is, there is no end, just eternal unfolding. La definición es, no hay final, solo un eterno despliegue. So going to chart 1, they're sending us to chart 24. Vamos al gráfico 1 y nos envían al gráfico 24. And it's inside or outside? It's inside. Nos envían a la parte interna. Let's see. So it's a vow. So the inside is where we might be in allowing something to happen. Nos manda a la parte interna, nos muestra voto. Cuando nos sale en voto, significa en el nivel en el que estamos permitiendo que algo suceda. I have to think. Tengo que pensar. So vows are inappropriate emotional ties. Los votos son lazos emocionales inapropiados. And I'm trying to connect this with the archetype into infinity. Estoy tratando de conectar esto al arquetipo hacia el infinito. And it's the inside of chart 24 is levels of consciousness, like where we might be. Y en la parte interna del gráfico 24 son niveles de conciencia en donde podemos estar. Let me just ask Spirit. So let me share something about the inside of chart 1. If you look at, we got vow on the inside.
voy a compartir algo de la parte de adentro del gráfico. Tengo voto en la parte interna. And when we make a vow, we then establish goals to manifest the vow. Y cuando hacemos un voto, entonces establecemos unos objetivos para poder manifestar ese voto. So if you remember or are on chart 24, the next then is reinforcing thoughts. And then we obsess about the vow, reinforce thoughts again. So we keep doing things to make it manifest. Y empezamos en ese proceso en donde vamos con esas metas y esas metas reforzadas que se van convirtiendo en obsesión y vamos escalando hasta que por fin se manifiesta el voto. So that if you look all the way to the right, what happens is we get a solidified pattern. The vow manifests. Entonces, si miran en la parte interna del gráfico completamente hacia la derecha, lo que tenemos son patrones sólidos, que es cuando el voto se manifiesta. So when I look back at the archetype into infinity, there is no end, just eternal unfolding. Así que cuando me devuelvo a revisar el arquetipo hacia el infinito, no hay final, solo un despliegue eterno. My sense is Spirit is bringing in for everybody here an opportunity to become more present with the I guess with your commitment, with your spirituality, your development, your journey. Entonces, lo que Karen ve que le está diciendo espíritu es que el arquetipo y este voto lo que tienen que ver es que representa como una oportunidad para poder mantenernos en el presente y mantenernos en ese compromiso de nuestra vida espiritual, de nuestro desarrollo y de ese proceso, ese camino que hemos emprendido. I think also what's coming to me is if we make a vow, it can keep us in 3D, in a lower vibrational state. Lo que le está llegando a Karen en este momento es que si estamos manteniendo ese voto, nos vamos a mantener en este 3D, en esas frecuencias bajas vibracionales. So I'm going to ask Spirit, anything else about chart 24? I get no, or the vow, no. Is there something else to clear for into infinity? Yes. Okay. Está preguntando si hay algo más en el gráfico 24, dice no, hay algo más que se puede hacer con el voto, indica no, hay algo más que se deba limpiar para hacia el infinito y dice sí. So chart 1 sent me to chart 3. El gráfico 1 nos mandan al gráfico 3. And way up in the new paradigm. Y bien arriba, el nuevo paradigma. So up there, we, on average, we're in too many portals. Allá arriba, del nuevo paradigma, en promedio, tenemos muchos portales. So Robert said we could be in maximum 99 portals. Robert dice que podemos estar máximo en 99 portales. But we need to get down to a single digit number. Pero debemos bajarnos a un solo dígito. Okay, so for everybody in the call or who might listen in later, we're going to get down to 3 or 4 portals. Entonces, para todos los que están acá en esta reunión o para aquellos que están viendo en este momento la grabación en YouTube, nos vamos a bajar a 3 o 4 portales. And radiant love is a level of consciousness. El amor radiante es un nivel de conciencia. The new paradigm is a function
in radiant love. Y el nuevo paradigma es una función en ese nivel de conciencia de amor radiante. And Robert wrote that once we're at radiant love and we go 82 feet, I don't know where that is. Me neither. Robert decía que una vez llegamos a amor radiante y subimos 92 feet, 82. 82, y subimos 82 pies, no sé cuántos en centímetros, lo siento. At 82 feet, there's a platform with these portals. A 82 pies está esta plataforma con estos portales. And in each portal, we can be doing lots of things helping spirit. Y en esos portales podemos hacer muchísimas cosas ayudando a espíritu. But what's getting cleared is we're in too many. We need to pull it down and down to 3 or 4 portals where we're doing lots of things with spirit, but in only a few portals. Okay. Y lo que estamos limpiando acá es la cantidad de portales que están abiertos, porque lo que nos están pidiendo es que trabajemos mucho con espíritu, pero solamente en estos 3 o 4 portales. Okay, I think that might be it. Something else with the portals? No, everybody down, yeah, even listening later on, I get yes. Something else with into infinity? No. That's cleared 100%. And we're not at radiant love though. What's going on? Do I need to wait for that to clear more? No. Something else on chart 1. Yes. Okay. Didn't quite feel. All right. Okay, so entonces acaba de hacer todas las preguntas de chequeo, revisó y la información no estaba viniendo de amor radiante y ella estaba diciendo que algo se sentía que no estaba como tan bien. Entonces preguntó que si necesitaban limpiar más y le dijeron que sí y estamos en gráfico 1. So chart 1 sent me to chart 27. El gráfico 1, vamos para el gráfico 27. And the item oneness is the goal. Can you repeat, please? Yep, oneness is the goal on the far right. Okay, el último, Cristi. La unidad con Dios Espíritu es la meta. Great, so they're clearing that. Están limpiando eso. Thank you. Now something else. No. Is that clear? Preguntamos si hay algo más. No, está claro, está limpio. Okay, now it's cleared. All right. Okay, ya, ahora está limpio. Yeah, that feels better. Something else. Okay, so anything else for into infinity? No. Anything else for any of the archetypes? No. Anything else for anybody specifically in the group? No. Does the group agree with this? Yes. Everyone's high selves? Yeah. How about spirit? Yeah. Godhead? Yes. Luminous and wellspring? Yeah. Okay, good. Anything else? No. All right. I get we're ready for mop-up. Ok. Entonces acabo de preguntar el porcentaje de exactitud para la limpieza hacia el infinito. Sale que no. Preguntó que si hay algo más que hacer. Dice que no. Preguntó que si hay algo más que hacer para alguno de los otros arquetipos. Dicen que no. Preguntó que si está viniendo la información del alto nivel. Dice que sí. Preguntó que si hay algo para el grupo. Nosotros los que estamos acá, dice que no. Para los que van a llegar a la grabación, dice que no. Y empezó a hacer las preguntas de si está de acuerdo el grupo con la limpieza y dice que sí. Que si el yo superior del grupo está de acuerdo con la limpieza, dice que sí. Luego preguntó que si espíritu está de acuerdo con la limpieza, dice que sí. Luego cabeza de Dios está de acuerdo, sí. Luego Luminous está de acuerdo, dice que sí. Luego fuente del bien está de acuerdo y dice que sí. Y por último cerró que si hay algo más por hacer y dice que no. All right, and mop-up is complete.
Y ya hacemos el barrido y se acaba de completar el barrido. Thank you, Gracias, Christine. Cris. Gracias, Karen. Yeah. You're welcome. Abrí micrófonos por si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Mics are open just in case anyone wants to ask a question. Sure. And someone, Denise, said that 82 feet are about 2,500 centimeters. So that's 2,500 meters. No, let's just leave it. My math is not working well. 2,500 centimeters. Thank you. You're welcome. Thank you, Denise. Hay una pregunta, have- Cris, que dice, ¿es correcto que te señalen trabajar con espíritu y no con yo superior? Someone's asking this question. Is it okay when you get the signal to work with spirit and not with high self? There'd be some confusion there because high self is spirit. Creo que hay una confusión ahí porque yo superior es espíritu. But Christina, is the person asking like on chart 1 though? You can be guided. You could be shown that you're working with high self or spirit. That's fine. Que si estás trabajando si estás haciendo la pregunta en el gráfico 1, puedes preguntar y que ahí está bien si preguntas si es el uno o si es el otro y ahí te mostrará. Cris, tenemos otra pregunta y dice, bueno, muchas gracias. Dice, en el gráfico 1 sale yo superior y otro extremo espíritu. Perfecto, gracias. Y hay otra pregunta de Patricia que dice, ¿en qué momento debemos realizar la pregunta de con cuántos portales estamos trabajando? So Patricia is asking, what is the moment in which we have to ask the question, how many portals are we working with? You can ask anytime. And puedes preguntarla en cualquier momento. And so just be prepped to work. And if chart 1 sends you to chart 3, and you ask, do I need to look at side 1 or side 2? So if you get side 2, and you chunk it down, or however you access the levels on chart 3, and if your pendulum swings way at the top above, ask if it's new paradigm, where you're at radiant love and above. Just double check if it's the new paradigm. And then is there a program or being blocking in the portals? Ok, entonces asegúrate de que hayas hecho la preparación para trabajar. Y si del gráfico 1 en algún momento te mandan para el gráfico 3, te paras en el gráfico 3 y preguntas si es la primera página o la segunda página. Si te indican que es en la segunda página y tú vas indicando, pues el péndulo te va indicando y te indica en la parte alta del gráfico 3 en la segunda página, ahí puedes revisar si lo que está preguntando, lo que te están indicando es el tema del nuevo paradigma y los 99 portales de acceso y preguntas ahí si hay necesidad de limpiar porque hay algún tipo de bloqueo y si hay necesidad de disminuir los números de portales. No tenemos más preguntas. Hay muchas gracias en el chat de varias personas. Entonces yo creo que podemos cerrar la sesión. Karen, muchísimas gracias por estar acá y compartirnos todos estos conocimientos. Están diciendo que estuvo genial. ¿Quieres traducirle, Cris? Claro. We don't have any more questions, Karen, but everyone is texting. Thank you. This was great. Very informative, and everyone's really happy, and they're letting you know via Spanish texts that it was very, very interesting. So we want to thank you for taking the time to show us and to teach us all of these things. And it's been great. Thank you. Yeah, wonderful. It's been wonderful for me too. Thank you.
Y muchísimas gracias, para ella también ha sido absolutamente increíble. Y gracias a todos por estar acá. Y para los que se conectaron tarde, les recuerdo que en el canal de YouTube queda la grabación este domingo. Thank you to everyone, and for those of you who connected a little bit late, this recording will be posted on the YouTube channel later on this Sunday. Thank you, Christina and Veronica and everybody. Thank you very much, Karen. Thank you Yeah, very much, thank- Karen. Have a lovely evening. Gracias a Thank you. todos por escuchar.